¿Es la muerte el final? ¿Qué hay detrás? ¿Es posible comunicarse con un ser fallecido? ¿Cómo es el proceso de morir? ¿Qué cuentan los que han tenido una experiencia cercana a la muerte? La muerte ha sido y sigue siendo un gran misterio para nosotros. Hoy vamos a hablar de ello. Buenas tardes, soy Juan de Mora y esto es La Voz del Alma. No tengo absolutamente ningún miedo a la muerte. De mi investigación cercana a la muerte y las experiencias personales, la muerte es, a mi juicio, simplemente una transición a otro tipo de realidad. Esta frase es de Raymond Moody, autor de Vida después de la vida, un médico que investigó mucho sobre la vida después de la muerte o la vida después de la vida, según como lo entendamos. Hoy, para hablar de este tema tan interesante, tan profundo, tengo aquí dos compañeras, dos amigas muy especiales, las dos. Con las dos hemos colaborado, hemos hecho trabajo juntos. Una de ellas es Larissa Drummond. Ella es brasileña, es maestra de Reiki, de registro acásico, de yoga, bueno, y de otras terapias energéticas. Además es compañera mía en un evento llamado El Viaje del Alma, que también podremos contar alguna experiencia de él. Y la otra compañera es Julia Sánchez. Ella es canalizadora, tiene facultades mediúmnicas para conectar con el otro lado y es colaboradora en mi espacio, el espacio holístico Juan de Mora. Larissa, Julia, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Acercarse un poquito a los micrófonos para que os escuchemos bien, que tenéis mucho de contar aquí. ¿Cómo estáis? Bien. Bien, ¿no? Yo también estoy muy bien y encantada de estar aquí contigo, Juan. Igualmente, encantado que estéis las dos aquí. Bueno, vamos a empezar con Lari. Lari, hoy vamos a hablar de la muerte, que es un tema que suele ser tabú, que muchas veces la gente no quiere hablar de ello o rehuimos el conocer lo que es la muerte, ¿no? Es como si nos diera miedo, es simplemente el hablarlo, ¿no? Para ti, ¿qué es la muerte? ¿Cómo la definirías tú? ¿Qué significa para ti la muerte? Para mí la muerte ha sido todo un descubrimiento, un proceso en mi vida. Desde chica siento que ha sido un camino que fui descubriendo hasta llegar al hoy y sentir que la muerte realmente no existe. Como tú has comentado al inicio, la muerte para mí solamente un nombre que hemos puesto al cambio de habitación, de dimensión, ¿no? Salir de esta dimensión terrenal y pasar a otra situación, a otro estado, que siento que es mucho mejor que este estado, aunque estemos apegados y sintamos que aquí es mejor, pero porque no recordamos lo que es estar allí. Qué bonito, un cambio de habitación, me gusta el concepto, ¿eh? Julia, ¿qué dirías tú? ¿Qué es la muerte para ti? Yo prefiero llamarlo tránsito, porque no es el final de la vida, realmente es un paso más en nuestra evolución. Es como volver a casa realmente. Volver a casa. ¿Y a qué casa diría yo, Julia? ¿Qué definimos como casa? El todo. El todo, el universo. La fuente. La fuente. Sí. Bien. ¿Qué visión tienes tú de esa fuente que hay? Lo que hay antes de venir aquí y lo que hay después de irnos de aquí. Para ti, ¿qué es eso? ¿Qué hay? Bueno, realmente lo que es la muerte se me asemeja mucho al nacimiento. Escogemos un avatar, que es el que nos va a representar, es el papel que vamos a jugar en esta encarnación, que estamos ahora, por ejemplo. Y una vez que finalice esa etapa, nos reunimos con nuestros seres queridos, fallecidos antes, con los seres de luz que nos acompañan, con nuestros guías. Es un paso más. Ajá, vale. ¿Cómo ves tú el otro lado, Lari? ¿Cómo imaginas tú esa fuente, ese cielo, lo podemos llamar? Yo siento
que es, son estados distintos, vibracionales. Entonces depende mucho del nivel de conciencia que tengamos, estaremos en un estado u otro, ¿no? Depende de la conciencia que tengamos desarrollada. Entonces cada uno va a estar en una fase distinta, en una dimensión distinta, hasta que alcancemos este estado supremo, ¿no? Que sería este amor incondicional, que es nuestra esencia pura, ¿no? Y cristalina. Hasta alcanzar esta conciencia tan elevada que nos une, que somos todo, ¿no? Sería el uno, ¿no? La unidad. Pero para eso necesitamos recordar realmente y deshacernos de tantas capas, de tanta primero aquí nosotros del ego, ¿no? De nuestro ego, ir limpiando. Por eso que la evolución, ¿no? El proceso del camino de la evolución, hasta poder llegar a esta conciencia pura y cristalina. Es muy bueno, ¿no? Esto que dice de la conciencia y de limpiar todas esas partes, porque estamos muy apegados a lo terrenal. O sea, estamos muy apegados a nuestras cosas, ¿no? Lo que creemos que son nuestras cosas, porque aquí realmente nada es nuestro, todo es prestado, ¿eh? Todo lo vamos a devolver, o sea, no nos vamos a llevar nada. Vinimos sin nada, venimos totalmente desnudos al mundo y ya nos dieron ropa, nos dieron alimentos, o sea, ya está, ya, como decía Facundo Cabral, vinimos sin nada, así que este chaleco que llevo puesto ya es ganancia, bueno, y yo quiero que las personas os conozcan un poquito a las dos, sobre vuestra experiencia con el otro lado, ¿vale? Porque podemos hablar desde las creencias, ¿no? Desde yo creo que hay allí, desde lo que no creo que hay, pero sí que sé que sois dos mujeres muy especiales, que bueno, tenéis esa facultad de conectar con seres que ya no están aquí. Le voy a preguntar ahora a Julia. Julia, ¿cómo vives tú? Primero, ¿cómo llegas a ese punto de entender que estás conectando con personas que ya no están aquí? Bueno, es algo que realmente siempre estaba en mí. En una etapa de mi vida eso como que se quedó adormecido y a raíz de una experiencia muy dolorosa llegó el momento de despertar. Eso dijo, tienes que hacer algo. Y cuando es el momento, llegan personas a tu vida que no conoces, que simplemente llegan y te dicen, es por aquí. Bien. No hay miedo y esto hay que hacerlo así, ¿no? Entonces abres una puerta, realmente la abres del todo porque, como te he dicho, estaba encajada, ¿no? Entonces abres la puerta y confías. Y con mucho amor y mucha compasión hacia ellos. ¿Y cómo te das cuenta de que estás conectando con esos seres que ya no están aquí? ¿Cómo podrías explicarlo a alguien que bueno, que no entienda de estas cosas y tenga esa curiosidad, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues porque los veo, los siento, me hablan, le hablo. ¿Y de qué manera te hablan? ¿Como de una manera así telepática o...? Bueno, normalmente sí, es por telepatía, pero sí es verdad que puedo distinguir, por ejemplo, la voz de una persona fumadora, una voz ronca, una voz dulce. O sea, hasta esos detalles sí puedo llegar. ¿Y qué te suelen contar? ¿Qué tipo de mensajes hay ahí? Bueno, cuando uno muere y empieza el tránsito, no te iluminas de repente. Entonces, digamos que pasas al otro lado en el mismo estado de conciencia en el que estabas en vida. Ajá. Entonces, la persona que se expresaba con claridad, con fluidez, se sigue expresando así. La persona que era brusca, pues se sigue expresando de esa manera en el otro lado. Sí, que el hecho solo de que te muera no es que ya el alma se No, ilumina no. y ya eres un ser de luz que Para bueno, nada. ¿no? Es como decía a lo mejor Lari de los estados de conciencia, ¿no? Según el estado de conciencia de la persona, lo mismo va rápidamente hacia la luz, ¿no? Y se desprende un poco de lo terrenal. De lo material, claro. Eso es. O se queda un poco como más apegado y más así. Sí.
Y tú eres capaz de distinguir esas energías, ¿no? Cuando la energía de la persona es así más densa y está más en la oscuridad o está más en la luz. Sí, perfectamente, se siente claro. Uh-huh. Y volviendo a la pregunta de antes, ¿qué tipo de cosas te transmiten? ¿Cuáles son las inquietudes de esos seres? Pues el que se ha querido marchar a la luz se comunica desde la luz, entonces es un estado de paz, de armonía, de felicidad muy grande, y lo que suelen transmitir son mensajes de amor hacia los seres queridos que se han quedado, ¿no? De tranquilidad, estoy bien, todo va a estar bien, no sufráis por mí. Sin embargo, pues el que no está todavía en ese punto o quiere marcharse, pero el apego de sus familiares impide, ¿no?, que eso fluya, pues se comunica más desde la experiencia terrenal que ha tenido. Si ha fallecido por una enfermedad larga, pues él sigue creyendo que la padece, desde donde está el dolor, la angustia, el miedo, todo eso. Es muy interesante, ¿no? Y sobre todo esto que has contado de los apegos terrenales, porque yo he tenido experiencia, hay apego cuando ya has fallecido y hay apego antes de fallecer. Y cuento dos experiencias, ¿no? La primera de una alumna mía que vino a hacer un curso de Reiki y me decía que su madre estaba enferma, que llevaba mucho tiempo enferma y que no sabían que pasa así, que se tenía que morir, que estaba sufriendo mucho, ¿no? Pero no se moría y la mujer llevaba muchos meses mal. Y entonces yo le dije a ella, mira, tienes que permitirle que se vaya, porque la estás reteniendo, ¿vale? De alguna manera tú no la quieres perder y eso como si el alma es como si lo supiera. Y entonces le digo, tú tranquilamente, dale permiso y que se marche cuando quiera. Eso es cosa de Dios, ¿no? Y se marchará cuando el alma decida. Y resulta que ella tuvo esa toma de conciencia y a los 3 días falleció la madre. Y hace bien poco otra alumna me escribió igual con su marido, tenía la misma circunstancia, muy enfermo, sufriendo mucho, ella ya no sabía qué hacer. Y le dije exactamente lo mismo, digo, mira, relájate y tranquilamente comunícate hacia su alma. Y dile, mira, yo estoy preparada y te doy permiso para que tú decidas marcharte cuando te toque, cuando quieras. Y al día siguiente se fue. O sea, para que veáis, ¿qué te parece esto, Lari? Yo creo que todo está conectado. Uh-huh. Y el tema del apego es algo que yo trato y trabajo bastante con mis alumnos. Uh-huh. Y parece que al ser humano le cuesta muchísimo procesar y entender. Uh-huh. Y sentir. Creo que hasta por nuestro nivel de conciencia estamos muy apegados a los roles y a lo que es mío. Al yo. Al yo. Y de esto hablaba. No sé hasta qué punto hemos probado el verdadero amor. Porque creemos que sí. Principalmente cuando tienes hijos, en la relación de padres y hijos, que tú crees que das todo a tus hijos, ¿no? A tu hijo. Uh-huh. Y crees que, claro, por mi hijo lo haría todo. Pero en el fondo, si nos preguntamos y somos honestos con nosotros mismos, lo que buscamos es una seguridad interna. Uh-huh. Lo estás haciendo más por ti que por tu hijo. Y hacemos más por nosotros que por nuestros hijos. Sí, sí. Entonces hay un apego brutal dentro del ser humano. Uh-huh. Entonces que no le pase nada, pero que no le pase nada ¿por qué? ¿Por él o por lo que tú no eres capaz de afrontar? Qué bueno, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces todavía nos cuesta mucho entender lo que sentimos, afrontar las situaciones y sentir realmente ese amor incondicional, ¿no? Lo que sea bueno para ti, realmente me sentiré bien, porque sé que es lo correcto y perfecto para ti, para tu vida. Yo creo que cuanto más trabajamos, como tú muy bien haces con tu alumno, ¿no? Ese desapego, el no hacernos propiedad de las cosas ni de las personas, ¿no? Como hemos dicho al principio, todo es prestado. Cuanto más me siento que algo es mío, mi hijo, mi trabajo, mi posición, mi dinero, más difícil es soltarlo. Y eso también me imagino que a la hora del tránsito será un problema, ¿no? Yo siento que sí. Uh-huh. Y además, como decía Julia, se nota perfectamente
las almas que terminan, que no acaban de desencarnar, las que son más apegadas a lo material, cómo les cuesta, ¿no? Dejarse ayudar y ir hacia la luz, como se quedan apegadas, ¿no? Hacia todo, ¿no? Hacia el cuerpo, hacia la familia y a lo que tienen, a los problemas, porque quieren quedarse para solucionar lo que está pendiente. Cuando ya no están ni siquiera aquí. Cuando ya no están aquí. Sí. Pero les cuesta. Ese es un nivel de apego y me imagino pues de un nivel de conciencia pues más bajo. Más bajo. Más terrenal. Y claro, ya has soltado tu cuerpo, has soltado la experiencia terrenal y todavía estás queriendo influir en las cosas. En lo que está sucediendo. Es muy curioso, ¿eh? Julia, yo sé que tú, porque te conozco, porque colaboras allí en mi espacio, también has ayudado a algunas almas a ese tránsito hacia la luz, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, realmente tienen que soltar, como habéis dicho los dos, el apego. Una vez que eso se produce, aceptan que ha llegado el momento de avanzar y caminar hacia la luz, ¿no? Nunca se van solos, nos vamos solos, no nos toque. Siempre hay almas que vienen a acompañarlo, a mostrarles el camino y siempre desde un amor incondicional, desde una comprensión y un sentimiento de acompañamiento muy grande. Cuando tú contactas con un ser fallecido, conectas un poco con su energía, ¿no? Con la energía de la persona, ¿no? Es distinta esa energía, ¿no? Cuando está en la luz que cuando está más todavía que no ha hecho su tránsito, ¿no? Totalmente diferente. ¿Cómo lo notas tú? ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, mi don lo que me permite es sentir lo que sienten ellos también. Entonces, si ellos se sienten, como hablábamos antes, ¿no? En una vibración más densa, pues yo siento ese malestar físicamente, me siento cansada, puedo tener ansiedad, padecer lo que ellos tienen, ¿no? En ese momento, o si ha sido caso de una enfermedad, ¿no? Sin embargo, cuando están en la luz es un estado de plenitud, lo que me transmiten. Es una sensación que en la vida normal no tengo, solamente cuando ellos trascienden. Muy gratificante. Qué bueno. Lari, te voy a hacer la misma pregunta que a Julia. ¿Cómo te das cuenta de que estás recibiendo mensajes de seres que ya no están aquí? Mi parte es más sensorial. No veo, escucho, pero no claramente como ella, que escucha por tonos de voz, no. Es más telepatía y muy sensorial. Entonces yo noto muchísimo en mi cuerpo. ¿Y cómo lo notas? ¿Qué sensación te da? Son muchas sensaciones, desde la vibración más baja, que son escalofríos y eso no es, no es agradable. Y ya cuando ya están bien, pues es una sensación muy amorosa, porque son muy amorosos. Entonces, ahora mismo cuando empezamos a hablar, ya estábamos acompañados, porque empiezan a acercarse, se acercan, entonces normalmente te hacen caricias, conmigo, por ejemplo, es siempre hombros, rostro, mi pelo, toca mucho mi pelo, mi rostro, mis hombros. Sí. Entonces son sensaciones con tanta delicadeza y con tanto amor que tú sientes, ¿no? Que están cerca. Ajá. Bien. ¿Y cómo son los mensajes que te transmiten esos seres? ¿Qué tipo de mensajes te dan? Normalmente son para transmitir. Yo me encierro un poco, y eso lo reconozco, en el tema de cuando están un poquito la conciencia más baja. Ajá. Entonces yo me encierro un poquito a conciencias que están un poco más elevadas. Vale, que lo más bajo como que un poco hace como un filtro, ¿no? Yo filtro. Ajá.
Bien. ¿vale? Soy honesta, Sí, claro. ¿vale? Soy honesta. Es una manera de proteger tu Porque energía. de protegerme y porque no sé si estoy preparada para poder hacer lo que hace Julia. Ajá. Entonces no sé si conseguiría conducirlos donde tienen que ir. Por lo que sea, os ha juntado la energía hoy a las dos aquí, ¿eh? Que lo sepáis, que por lo que sea, la energía os ha juntado hoy aquí. Aquí no hay casualidades. No. Entonces ese trabajo que hace ella no lo hago. Ujú. Pero sí recibo información de que normalmente los familiares que están preocupados, Ajá. que están sufriendo, Ujú. entonces son mensajes de que no se preocupen, que están bien. Es muy curioso cómo conectan conmigo padres, hombres. Ujú. Es muy interesante ¿Por qué te- cómo la figura masculina de padre Ajá. se conecta conmigo. O sea, tú sientes que son más Sí, sí, esa figura, la sí. figura del padre. La masculina, Ajá. muy interesante. ¿Y por qué crees que es así? Yo no sé si es por mi conexión con mi padre, Ajá. pero es increíble cómo la figura masculina paterna, Ujú. masculina y paterna se conecta conmigo. Qué bueno. Normalmente para decir algo a la hija o al hijo, Ujú. me buscan. Y tú cuando transmites esos mensajes, ¿cómo lo recibe la gente? Porque claro, no todo el mundo lo está esperando, o a lo mejor ni siquiera te lo han pedido, ¿no? Que han ido, por No. ejemplo, imagínate, a darse una sesión de Reiki, ¿no? Y de pronto viene eso Yo y... tengo mucho tacto, a veces no, hay personas que sí, otras que hay que... Ahora hay unos que son muy insistentes, ¿verdad, Julia? Y que quedan ahí, si tú no dices lo que quieren, no te dejan. Ujú. ¿Y tú sientes que tiran de tu energía? ¿Sientes un cansancio después de ese tipo de trabajo? No, No. no, por el filtro que hago. Ah, bien. Porque filtras y no te conectas a cualquier energía. Tú recientemente has perdido a una amiga, a una chica, ¿no? Sí, una amiga, además una persona muy importante. Ha sido muy importante porque cuando yo vine a España, pues me ha ayudado mucho en el tema para tramitar mi visado de estudios, porque necesitaba estar pues matriculada en la universidad para venir de forma legal. Y bueno, además ella se matriculó en el mismo máster conmigo y de ahí nació un grupo de amigas muy bonito. Y la semana pasada, pues se marchó a la otra habitación. Justo la semana pasada, Justo la semana pasada. cuando tú tenías esta invitación para venir, ¿no? Sí. Es muy sincrónico, ¿no? Sí, muy sincrónico. Yo sé que está bien. Espero que su familia poco a poco vaya procesando y que ella pueda en el momento correcto manifestarse. No es fácil perder un niño, no es fácil perder un hijo, una hija, una persona joven, ¿no? Que es más joven que tú. Julia, ¿tú te has encontrado con personas que hayan perdido un hijo y que hayan acudido a tu sesión de mediunidad? Sí. ¿Y cómo lo has vivido eso? Bueno, yo fui testigo de una y ahora contaré yo también un poco. ¿Cómo lo has vivido tú eso? Yo creo que de las experiencias más duras, porque nuestra mente humana no acaba de aceptar que muera un hijo o una persona joven, sea por enfermedad, por accidente, como sea, muerte natural. Entonces, claro, ahí cuesta trabajo, no por el chico que se marcha, en este caso, ¿no? El caso que tú hablas, porque tienen un nivel de conciencia superior y su alma sabe que era el momento de marcharse, sino por las personas que se quedan. Es que por muy consciente que seamos, por mucha conciencia que tengamos de la muerte, eso no deja de ser muy doloroso. Muy doloroso. Yo me acuerdo que estuve presente, ¿no? En ese taller que hicimos para el duelo, que hicimos juntos, ¿te acuerdas? Sí. Y que vino una mujer pues que había perdido un niño que creo que tenía 11 años. Y lo había perdido por una enfermedad y claro, a la mujer le costaba mucho remontar. Recuerdo que tú contactaste con el chico. Se me ponen todavía los vellos de punta. El chico te hizo una serie de gestos que le hacía a su madre, que era su manera de
de hacerse reconocer para que ella supiera que era él. Sí. Y fue muy emocionante. Pero sí te puedo decir que yo, con muchísima experiencia ya en consulta y muchas cosas que he visto, algunas muy fuertes, fue de las cosas que más impactado me dejaron. Y ese día que me fui a casa me fui muy tocado, Es que remueve mucho. Remueve muchísimo. O sea, el ver la experiencia, el dolor de esa madre, el que aparezca ese hijo y le dé esos mensajes, muy, muy potente. Muy de potente. hecho, ellos normalmente suelen o utilizan expresiones o gestos, como en este caso, que usaban en vida para que esa persona no dude de que es él el que está hablando a través de mí, para que lo reconozca. Es curioso porque no es mi don, ni es una cosa que yo busco. Pero mira, ayer estaba yo haciendo una sesión de Reiki y estaba con la chica, ¿no? Y de pronto me vino un olor a ajo intenso, pero muy intenso, un olor a ajo. Y fui como que sentía una energía que estaba al lado mía, ¿no? Y fue como un sentir de, quiero que le comuniques esto del ajo, porque ella va a saber quién soy. Entonces, claro, yo estas cosas las pongo siempre muy en duda, porque digo, ¿y si soy yo que me estoy inventando aquí una película? ¿No? Y resulta que cuando terminamos la sesión, efectivamente le comento lo del tema del ajo, y me dice, sí, ya sé quién es. Era característica por eso, en su cocina siempre había ajo, le gustaba mucho cocinar con ajo, y digo, bueno, porque sepas que quería que tú supieras que ha venido, que ha estado aquí contigo. ¿Cómo estamos de tiempo, Marina? Un minutito. Pues este tipo de sensaciones Sí, son estas sensaciones. son estas sensaciones, Sí, sí. ¿no? Además, lo que ha dicho Julia, palabras, formas como solía llamar a la persona, expresiones que caracterizan y para que la persona no dude que realmente son ellas, exacto. Qué interesante. Pues entonces he tenido alguna experiencia yo Sí, mediúnica sí. también y no, Seguro, y no seguro. le daba nombre. Sí, No- sí. Nos vamos a patrocinadores y ahora volvemos. ¿Te gustaría avanzar personal y espiritualmente? JuanDemora.com patrocina este consejo. Cuidar nuestra salud mental es tan importante como la física. Es por ello que eliminar la negatividad y el estrés mejora el resultado de tus proyectos personales. JuanDemora.com patrocina este consejo. Pues aquí seguimos La Voz del Alma y hoy estamos hablando de la vida después de la muerte o de la vida después de la vida, porque para mí, como bien han dicho nuestra invitada, no, la muerte no es algo que existe, es algo que no existe, es simplemente una transición de vida a vida, de una vida física a una vida espiritual. Y yo creo que cuanto antes nos tomamos conciencia de esto y antes despertamos a esta realidad, más le perdemos el miedo a morir, que al final el miedo a morir nos da miedo a vivir, porque cuando tenemos miedo a morir, la vida nos da mucho miedo. Vivir la vida nos da mucho miedo. ¿Tenéis vosotras miedo a la muerte? No. Ya no. En su día sí, pero hoy en día no tengo ningún miedo. Yo tuve mucho miedo a la muerte. Yo también, Antiguamente, años atrás, era Sí. como... Me daba muchísimo miedo eso de morir. sí. Y ahora lo veo como vosotras. Bueno, cuando tenga que ser, será. Y llegará. Y será el momento de afrontarlo, pero no pensarlo antes, ¿no? Pensar tanto, aunque tener conciencia de la muerte, yo creo que está bien, porque nos da visión de que el tiempo que tenemos aquí es limitado. ¿No, Julia? Sí. Nos enseña a valorar. Nos enseña a valorar. ¿Por qué crees que tiene las personas tanto miedo a morir? Yo creo que es porque no saben realmente qué va a pasar. Cuando tú les explicas, les muestras, contactan con familiares o seres queridos que ya están en el otro lado, su percepción cambia totalmente. Ya es como de, bueno, la película que yo me he montado no es así, no tengo que tener miedo. De hecho, ellos me van a esperar en el otro lado, siempre. Qué bueno. Yo quiero que contemos los tres. Vamos a contar los tres y así damos tres visiones de qué es la muerte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el proceso? Julia, ¿cómo es el proceso de morir? ¿Qué crees tú que es lo que ocurre? ¿Cómo lo ves? Yo creo que realmente el alma se prepara
sabe que va a llegar el momento de trascender y se prepara un tiempo antes. De hecho, hay personas que sin saber que se morían, se han despedido de familiares, han dejado cosas atadas y han dicho te quiero, que no lo habían dicho nunca antes. Es porque algo dentro de ellos les decía tienes que hacerlo, ¿no? Y después pues se produce la muerte y todo el mundo, ¿cómo sabía que, que se marchaba? Es que se ha despedido, es que, ¿no? Entonces, no sé, yo es que lo veo como confiar. O sea, estás aquí porque viniste, pactaste que ibas a venir, que ibas a vivir esta experiencia humana en 3D y ha llegado la hora de marcharse y vas a vivir otras. ¿Y cómo crees que es ese tránsito? Depende de tu nivel de conciencia. En ese momento, vamos a poner, ¿vale? Que la persona acaba de fallecer y acaba de soltar su cuerpo. ¿Qué ocurre ahí? Según tu nivel de conciencia. Puede ser paz y amor. Porque en conciencia sabes que has fallecido y lo aceptas. O puedes negarte, no aceptar, por el motivo que sea, y anclarte ahí y no avanzas. Me está recordando a la película del Sexto Sentido, ¿no? Como el protagonista se creía que todavía estaba vivo, ¿no? Y que sí, estaba ahí. Y recrea una y otra vez las experiencias que ya ha vivido. O sea que eso es real, se puede vivir así Claro, realmente, sí. esa experiencia. Sí, se pueden quedar ahí todo el tiempo que quieran. Le llaman limbo. Ajá. Ni allí ni aquí. Es el famoso limbo que te decían, hay que bautizar a los niños, como se mueren sin bautizar se va al limbo, ¿no? Algo así. Es bueno, que en el más allá está el libre albedrío también. Entonces, si no te quieres marchar realmente, nadie va a venir y te va a obligar. Tienes que ser tú mismo el que aceptes lo que ha pasado y quieras ascender. Y pongamos que has aceptado, ¿qué ocurre? Bueno, las experiencias que yo he vivido, gracias a los seres que han contactado conmigo, es una luz infinita, absoluta. O sea, de molestarte incluso en los ojos, la luz que desprende, ¿no? Y un amor incondicional totalmente. Vienen seres de luz a recibirte, vienen familiares, como te he dicho antes, y te guían. Te guían hacia el proceso, que ahora es cuando comienza realmente. Hay una etapa que es como echar la vista atrás sobre lo que has hecho en esta vida, en la última encarnación, qué de propósitos tenías que cumplir, cuáles no has cumplido, si has cumplido un poco tu misión en general, ¿no? Y es un proceso lento porque, como te decía antes, tú no falleces y te iluminas. Tú ahora tienes que empezar a aceptar todo, a integrar toda la información que te viene y según esa persona se encuentre, bueno, ese ser, llega después la etapa del pacto, digamos, de nuevas encarnaciones, pactos de alma, familias de almas, qué avatar vas a necesitar porque necesitas vivir esta experiencia en concreto, entonces necesitas ser Julia o Lari y todo eso se pacta. Qué maravilloso, que me gusta mucho tu visión, además vamos a coincidir mucho. Lari, ¿cómo ves tú esa transición, ese momento que ha fallecido el ser? ¿Tú lo puedes sentir? O sea, ¿puedes sentir cuando la persona acaba de fallecer? Yo, las experiencias que yo he vivido, he sentido como el alma sigue todavía cerca del cuerpo. Pero no solamente cerca del cuerpo, como cerca de las personas que están alrededor, ¿no? Entonces, en un tanatorio, por ejemplo, como el alma está allí asistiendo a su propio funeral. Es así. Observando, ¿no? Lo que está sucediendo, lo que la gente está haciendo, lo que está sucediendo, ¿no? Y incluso también, a veces, el sufrimiento de la familia. Entonces, muchas veces no somos conscientes de lo que estamos impactando a esta alma. Con nuestro dolor. Con nuestro dolor. O al revés, ¿no? Con, vamos a decir así, con la ironía humana.
Ya, 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 que también la hay. que también la hay, Sí, sí, sí. ¿no? Porque son percepciones, ¿no? Que el alma va a llevarse en su equipaje, ¿no? Cuando empiece su tránsito. Mi visión acerca de todo el camino que tiene que recurrir este alma es muy un poco... la visualizo como la película de mi gran brasileño Chico Xavier. Ah, maravilloso, nuestro hogar. Claro. No solar. De nosso lar, No claro. solar. Entonces, claro, yo desde ahí tengo esa influencia, ¿no? de él y visualizo tal cual, Lo ves tal cual, ¿no? tal cual. Ujú. Y la parte donde hay, que sería esta parte que a muchas personas les da miedo, ¿no? Ujú. Que sería la parte justa del limbo. Ujú. Que se queda, yo siempre cuando alguien ve la película, yo digo, no os quedéis con miedo de esta parte, esto es nuestra propia proyección mental. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Te quedas atrapado ahí por tu proyección mental, ¿no? Si os dais cuenta, André Luis se queda ahí atrapado en su proyección mental y todas las almas que están ahí atrapadas en la proyección mental. Sí, pero aún así hasta ahí acuden a ayudarte. Claro, pero es lo que nos pasa siempre, ¿no? Luz hay. Ujú. Pero si quieres estar atrapado en la sombra, te quedas. Eso es una La ve- luz siempre Eso es una está. verdad como un templo. Cuando hay alguien que está en la oscuridad y no quiere salir de ahí, ya puedes ser tú el mejor terapeuta, el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, que no lo sacas porque no quiere. No quiere. Y tenemos libre albedrío. Exacto. Porque la luz está. Qué bueno. Siempre. Qué bueno. Siempre. Pero lo que tienes es que abrirte, ¿no? Abrirte a recibirla, ¿no? Y a conectarte con esta parte que es tu parte, una parte tuya, no está en ningún sitio, está dentro de ti. A mí la película de Chico Xavier me encanta y además es como yo veo el cielo también. Yo lo conté en Mensajes para una nueva tierra. Creo que las dos la habéis leído, ¿no? Mi libro. Sí, ¿no? sí. Ese libro empieza con una muerte y empieza con un tránsito donde el personaje se está viendo desde el techo cómo acaba de dejar su cuerpo y la que era su mujer pues está ahí llorándole, ¿no? Y está todavía abrazada al cuerpo que está ahí aún caliente, ¿no? Y cómo hace su tránsito, allí es recibido por su guía espiritual y atraviesa en el cielo distintas etapas. Atraviesa primero una etapa de sanación, de recuperación, ¿vale? Donde está todo muy organizado, donde hay almas que asumen más que acaban de morir y almas que no lo asumen, hay que contárselo, ¿vale? Esto todo está explicado en el libro, que yo pensé que era una locura mía, pero empezó así a llegar y así lo escribí, ¿no? Y también después llegamos a esa parte que decía Julia, del repaso de nuestra vida, de esos momentos importantes, de sentirlo, experimentar también el daño que hemos hecho a otros seres, ¿vale? Para nuestro aprendizaje. Y mira, Arquivalión, que es un libro de sabiduría, siempre dice que como es arriba es abajo. Exacto. Entonces, yo no me imagino un cielo muy distinto a lo que hay aquí. Sí, hombre, me lo imagino distinto en cuanto a la densidad terrenal. No me imagino esta densidad, a esta maldad, a este egoísmo. Eso no me lo imagino yo en el cielo. No lo creo, ¿verdad, Julia? No, allí nadie tiene esos sentimientos. Y tampoco te juzga nadie. Porque cuando tú has conectado con esos seres del otro lado, tú has comprobado la diferencia de cuando se está en la luz, el sentimiento Es abismal la diferencia. es abismal. Yo cuando hago regresiones y llevo a la gente a experimentar la muerte en otras vidas, siempre digo que el morir es más suave para el alma que nacer. Los nacimientos son como más traumáticos, como llego de un sitio donde estaba muy bien, incluso de repente mi madre que estaba ahí calentito a gusto y ahora salgo aquí, ¡pum! Aquí que paso frío, que me da la luz en la cara, ¿vale? El morir es como, ¡bum! Salgo de mi cuerpo y empiezo a notar ya esa ligereza de haber soltado esta jaula. Maravilloso, verdad. Que yo he experimentado contigo en la regresión. ¡Qué paz! ¡Qué paz! Cuéntanos cómo lo viviste tú. Yo he vivido, bueno, ya en varias vidas contigo, en la regresión, pero en una de ellas fue muy impactante, porque desde luego yo no he hecho algo muy bonito, y en el momento que yo dejé el cuerpo,
que fue por una elección mía en esta vida, pues lo que pensamos aquí sería, pues hay un castigo, ¿no? Sería, ¿no? Bajo nuestra percepción humana sería lo primero, ¿no? Y incluso fue una creencia durante muchos años en la iglesia que ¿Vas fue a ir al el infierno? tiempo como tú te suicides, tú vas al infierno, ¿no? Entonces en esta vida yo me suicidé. Entonces me he visto perfectamente colgada en un árbol, ¿vale? Y cuando suelto este cuerpo, que me recogen rapidísimo. Estamos hablando de una vida pasada, para que la gente entienda. Exacto, y me recogen rapidísimo. Pero además recibo tantísimo amor, porque mi arrepentimiento fue inmediato. Qué bonito. Y el amor que yo he recibido fue tan grande. Ese amor lo has experimentado tú aquí terrenalmente, porque No. mucha gente me dice que es un No. amor distinto. No, era tanto amor que no se puede explicar. Y además eso sin ningún tipo de dolor. Era mi arrepentimiento, pero el amor era tan grande que no puedo explicar. Qué bonito, Lari. ¿Y experimentaste la sensación de estar allí en la vida entre vidas? ¿O no lo recuerdas? Todo fue, no, de estar allí no fue el plan de almas, todo, pero estar allí viviendo esta experiencia no la he tenido, no. Bien. Es que hay que, bueno, para que la gente que nos vea y la gente que nos oiga, ¿no?, lo comprenda, Larisa y yo hacemos un taller conjuntamente que se llama El Viaje del Alma, donde yo dirijo una regresión grupal y llevo a la gente pues a su infancia, al vientre de mamá, nos vamos a vidas pasadas. Y mientras yo estoy haciendo ese trabajo, Lari está totalmente receptiva a los mensajes que llegan para esas personas, y se dan situaciones muy vibrantes y muy emocionantes. Sí. ¿Verdad, Lari? ¿Verdad que sí? Porque yo también he comprobado en tu trabajo cómo te llegaban esos mensajes y la persona rápidamente, y tú muchas veces por guardar esa privacidad no le dices a nadie, no dices para quién es el mensaje, ¿vale? Para que la persona no se sienta a lo mejor ofendida, porque estamos en grupo, pero rápidamente la persona lo recoge y tú ya ves a alguien en el grupo que empieza a llorar y ya sabe que es mi padre, es mi hermano, ¿sabes? Es Sí. impresionante de bonito. Es muy bonito porque además sirve como un instrumento, ¿no? Saben que nos estamos reuniendo en este instante allí para esto, y es la oportunidad que encuentran, que la persona está receptiva para transmitirle este mensaje. Entonces que la persona está realmente con el corazón abierto, que realmente sabe que lo que está viviendo es real. Claro, porque en un contexto así supongo que es más fácil, pero Julia, ¿te ha pasado que has estado en el supermercado y se te ha presentado el abuelo de alguien que ha dicho, oye, mira, que ahí está mi nieta, dile no sé qué? ¿Te ha pasado eso o no? ¿O todavía? Yo intento cerrar el canal Ah, bien. todo lo que puedo. Vale. Entonces percibo las energías, pero no permito que me invadan. Bien. Eso es bueno, ¿no? El saber poner límite, porque explícale eso a las personas, y creo que es muy interesante que lo expliques para las personas que tienen este don que tienes tú y que no saben gestionarlo y se sienten invadidas. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer para...? Bueno, yo eso es que lo tengo como algo innato realmente. O sea, yo a mí misma me digo, no me lo permito. Ajá. Y ya está. Y está por ahí, pero ahí estás. No te permito interactuar conmigo. Ajá. Vale. Y bueno, así me va bien. Puedo tener vida. Hombre, claro, es que imagínate, ¿no? Porque eso es, yo me imagino que te ven como un foco de luz encendido Sí, eso es lo que dicen ellos. y van hacia ti. Y claro, quieren ayuda, quieren transmitir lo que ellos sienten. Sí. Y como tú has dicho, los habrá más elevados y los habrá menos elevados que Sí. están ahí. Y, oye, que no, que venga, que no, que se pongan pesados, ¿no? Sí, claro, tiene que haber de todo. Hay de todo, claro. Bueno, Julia, tú eres colaboradora allí en mi espacio, haces sesiones de mediunidad. Para las personas que te van a ver en el programa y que se van a interesar por tu trabajo, ¿cómo es una sesión contigo? Pues es muy natural, porque es como estamos ahora mismo nosotros. No hay sucesos paranormales, no hay miedo,
y no pasa nada que nos pueda tener recelo, ¿no? Es algo que la conexión se hace hago desde el corazón, y simplemente pues le doy voz, le doy paso al ser que viene. Puede ser el que esa persona solicita, pero también puede ser otro que tenga más necesidad que el que vayamos llamando. O sea, que puede ser que la persona quiere contactar, imagínate, con su padre fallecido y que de repente venga el abuelo. Por ejemplo. Ajá. Porque el abuelo a lo mejor tiene que dar un mensaje más importante que la necesidad que ella tiene de contactar con su padre, ¿sabe? En este caso. Yo le quiero decir a la gente, porque claro, este mundo tiene de todo y claro, todos no lo podemos imaginar y hay muchos que estarán imaginándose ahora a Julia allí rodeada de 18 velas, 4 cuadros con Cristo y cosas, y es de lo más natural del mundo en una habitación como esta, con una velita azul encendida que ya se prende y simplemente con naturalidad, con total naturalidad. ¿Cómo encaja la gente que acude a verte? ¿Cómo encaja esos mensajes? ¿Cómo lo suelen recibir? Normalmente los esperan. O sea, cuando llegan a consultas porque ya tienen la necesidad. A veces el alma de la persona fallecida ha intentado contactar con ellos de manera fallida, pero digamos que algo en ellos resuena. Es como de, bueno, yo siento que tengo que contactar con mi padre, con quien sea, no lo puedo hacer por mí misma, voy a acudir, ¿no? Entonces vienen sin expectativas, porque realmente no saben cómo va a suceder. Claro. Pero sí vienen a corazón abierto, que es lo que se necesita realmente. O sea, que normalmente la persona, de alguna manera, ya sabe, ¿no? La persona, su intuición, aunque no sean personas que se dedican a estas cosas, pero ya su intuición le está diciendo que sí, es que ellos siempre dan pequeñas señales. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que estar abiertos a recibirla. Por ejemplo, como has comentado antes, olores. De repente te resuena una canción en la cabeza que dices, ostras, esta era la canción de mi padre. Cualquier cosa, ¿no? Que son detalles que tú desechas, como es la pena que tengo o el sufrimiento que me lo recuerda, pero no, es que te están contactando. Claro, y además son muchas las personas que todavía sienten a ese ser cerca. Muy presente, como si todavía estuviera ahí. Yo he oído a gente, yo es que como si todavía estuviera en mi casa, todavía es como que está todavía por aquí danzando. Claro, ellos realmente desde donde están, cuando ya están en el plano de luz, pueden acercarse, pueden ver cómo vamos, cómo sigue nuestro camino y nos pueden acompañar en los procesos, en los difíciles están siempre y viven con nosotros desde un acompañamiento de amor en todo lo que nos queda a nosotros de etapa. Bueno, siempre que tengan ese estado elevado de conciencia, ¿no? Porque puede haber también seres fallecidos que te restan, o sea, que estén ahí tirando de tu energía y te estén... Sí, ¿cómo es eso? La percepción es que es totalmente diferente. O sea, se siente mucha densidad en la casa, olores desagradables, un cansancio muy grande, malestar, enfados por tonterías, todo, lo drenan todo. Entonces ahí hay que trabajar y elevar esa energía y ese ser. O sea que, claro, el sintiendo, ¿no? El abrirnos un poquito a sentir, de si me estoy sintiendo bien o me estoy sintiendo que huele mal, que las cosas se me estropean, ¿no? Que está todo, que hay mucha tensión en el ambiente. Sí, el permitirte sentir. ¿Cuál es la parte más dura de tu trabajo? Yo hago muy buenas preguntas. Hombre, la más dura es el tema niños. Para mí la más dura. Y el sentir yo físicamente lo que han padecido ellos también es lo menos bonito de lo que yo hago. ¿Tú sientes físicamente el dolor de ese ser que ya no está? O sea, si, por ejemplo, vamos a poner que... Es que no sé qué ejemplo ponerte, que se ha quemado... Un ataque al corazón. ¿Y sientes esa presión en el pecho? Claro, una presión enorme. De hecho, ha habido casos en los que no sabía el motivo del fallecimiento, del fallecido, y sin embargo yo... mira, me siento así, me va pasando esto, esta persona ha fallecido de esto, sí, falleció de esto, que me lo transmite.
es como un nivel de empatía demasiado alto. ¿Y sabes después despegarte de ese sentimiento, ¿no? Cuando has conectado con un niño, con su madre? Sí. ¿Sabes después soltar? Porque yo aquel taller que hicimos me fui a mi casa y me llevaba yo un poquito todavía aquello, ¿eh? Sí, ahí hay que meter mente, ahí sí. Y yo me lo digo, esto no es mío. Esto no es mío. Eso es. Yo siempre lo enseño eso en la consulta, hay que saber desapegarse del proceso de los otros, por doloroso que sea, aunque sea mi madre, mi hermano, mi primo o mi hijo. Hay que permitir la libertad de las almas, ¿verdad, Lari? Totalmente. Que tú de esto sabes mucho del desapego. Totalmente. Es difícil porque es nuestra arrogancia de querer andar el camino del otro. Si no somos capaces muchas veces ni de solucionar nuestros problemas, ¿cómo podemos querer solucionar el problema del otro? Eso es. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque volvemos a mirar hacia nuestro ombligo. Claro. ¿Y qué pauta le darías tú a alguien? ¿Qué le dirías tú a alguien que vive con ese apego de no, es que mi hijo está sufriendo esto, es que mi primo está sufriendo esto y yo tengo que ayudarle y tengo que... ¿Qué pauta le dirías así brevemente? Brevemente, mira primero hacia adentro. ¿Cuáles son tus debilidades? Soluciona lo que tienes pendiente para después poder mirar hacia afuera y quizás inspirar y acompañar a los demás. Qué bonito. Lari, muchísimas gracias por estar aquí. Que la gente sepa que en Guillena tienen a una terapeuta maravillosa, una excelente maestra espiritual, y ella es Larisa Drummond. Gracias por acompañarnos, Lari. Gracias a ti y gracias a Julia por conocerla, reencontrarla. Julia, muchas gracias por estar aquí. Y lo mismo digo, la gente te puede encontrar en mi espacio holístico Juan de Mora. Si necesita una sesión de mediunidad, quieren contactar con un ser fallecido, ahí te buscarán. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vámonos con el cierre. Y para terminar el programa de hoy, me gustaría leeros el fragmento de mi libro Mirando al cielo sobre la muerte. Es un texto canalizado. La muerte no existe, no tal y como nosotros la imaginamos. La muerte es una gran liberación. El alma suelta el cuerpo físico, restringido y limitante, y sucede una gran expansión. La muerte es volver a casa, regresar a esa fuente de la que partimos y despertar del sueño denso de la vida. La muerte es puntual, siempre llega en el momento adecuado, tal y como el alma pactó al venir al plano terrenal. Los apegos terrenales, al dinero, las posesiones, a las personas, a una adicción, son el gran enemigo de la muerte. Ellos ralentizan el proceso de liberación, manteniéndonos atados a un plano más denso del que ya nos pertenece. La muerte no es el final. Siguiendo el principio básico de la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Nos avanza que simplemente vamos a cambiar de estado. A veces la muerte es un hasta pronto plano terrenal, hasta pronto seres queridos. La muerte es una gran maestra, porque su simple amenaza nos enseña sobre la vida y a valorarla. Nos vemos el lunes que viene, aquí, en La Voz del Alma. Quédate